controlar o evitar la angina de pecho, pero de forma secundaria pues se apreció que las sales nítricas empleadas para controlar estos ataques, estas anginas de pecho, tenían un efecto secundario sobre la potencia sexual, y de ahí que el Viagra, el famoso Viagra, pues es también una formulación a base de sales nítricas, y de ahí pues su gran uso dentro del sector farmacéutico, que ya saben ustedes lo potente que es. ¿Cuál es la precaución que tenemos que tener con los nitratos y los nitritos? Pues en primer lugar, porque son especies químicas ampliamente distribuidas en nuestro ámbito cotidiano, en nuestros usos cotidianos, bien porque están presentes en las aguas de bebida cotidianas, quiero decir, en las aguas, entre comillas, potables de las ciudades, porque está presente también como restos, como determinados tóxicos en hortalizas y verduras, ahora les diré cómo se acumulan en hortalizas y verduras, y también porque son ampliamente utilizados en estos alimentos que antes les he comentado. En cuanto a la prevención o al cuidado que tenemos que tener con nitratos y nitritos, pues miren, el nitrato no es una especie altamente perjudicial para el hombre, pero sí lo son los nitritos. Los nitritos son especies químicas muy perjudiciales, y de nitratos a nitritos se pasa muy rápidamente, por ejemplo, con las condiciones reductoras de nuestra saliva en la boca, pues ahí ya tenemos las primeras reacciones en las cuales nitratos pasan a nitritos. ¿Y cuál es el problema de los nitritos? Pues los nitritos son perjudiciales por dos cuestiones. Primero, porque cuando estos nitritos se combinan con una amina, da lugar a un potente cancerígeno que son las nitrosaminas. Y cuando estos nitritos pasan a través de la sangre, en la sangre, al ser los nitritos especies reductoras, limitan el transporte del oxígeno, dando lugar a una enfermedad llamada metahemoglobinosis. Vamos a evaluar bien estas dos potentes vías que tienen los nitritos. Por un lado, las nitrosaminas. Las nitrosaminas se originan, como les decía, cuando se combina un nitrito con una amina. ¿Y cuándo potencialmente estamos ante esa posibilidad? Pues cuando tenemos alimentos con alto contenido en nitritos, como pueden ser un jamón de york o una salchicha, y se combina con un alimento que pueda contener las aminas. ¿Dónde tenemos las aminas? En los alimentos lácteos, por ejemplo el queso. De manera que un sándwich de jamón york y queso pues se convierte en un potente cancerígeno. Pero bueno, ahora les diré cómo podemos evitar todos esos posibles potentes cancerígenos o bombas alimenticias. De la misma manera que una verdura que contenga un alto contenido en nitratos que puedan ser susceptibles de transformación a nitritos y se combine con un queso en la elaboración de una bechamel, etcétera, pues también se convierte en un alto potente cancerígeno. La metahemoglobinosis, pues la metahemoglobinosis es una enfermedad que es conocida también como la muerte súbita del bebé o la enfermedad de los niños azules o la enfermedad de los pitufos. ¿Por qué? Porque fue una enfermedad que se desarrolló principalmente en bebés que eran alimentados con leches en las cuales se rehacía la leche con aguas procedentes de los grifos, de los llamados agua potable, con alto contenido en nitratos, que cuando se reconstituían las leches pues daba lugar a la presencia de estos nitritos. ¿Qué es lo que les pasa a los bebés que son susceptiblemente
pues un grupo poblacional que pueda dar lugar a esta enfermedad? Pues sobre todo las condiciones altamente reductoras que encuentran en su estómago. Y de ahí, pues, la alta probabilidad a que ocurran esas reacciones de transporte de los nitritos por la vía sanguínea. Pues bien, este es la alerta, el cuidado, la advertencia que tenemos que tener con estas especies químicas. ¿Cuáles son los datos que nos aportan a nivel de seguridad? Pues miren, nitratos y nitritos, como les decía anteriormente, son aditivos aceptados oficialmente por la Directiva del Consejo Europeo. Los límites de concentración para los nitratos, calculados como nitrato potásico, oscilan entre 50 miligramos por kilo para el queso y los 250 miligramos por kilogramo para los productos cárnicos. Es decir, que nos dan unas cantidades bastante amplias para empleo como aditivos. Lo que no sabemos es qué repercusiones secundarias va a tener esto sobre nuestra salud, porque todavía, como la causa-efecto no está bien consensuada o no existe una alta trazabilidad entre esa ingesta y cuáles son los problemas, pues de ahí que estén permitidos en esas concentraciones tan elevadas. Además, el Comité Conjunto de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, a través de la FAO, ha recomendado la ingesta diaria admisible entre 0 y 3,7 miligramos por kilogramo de peso corporal, expresado en iones nitrato, y para los nitritos entre 0 y 0,06 miligramos por kilogramo de peso corporal, expresado en forma de iones nitrito. O sea que fíjense que la Organización Mundial de la Salud sí que nos dice y de forma muy estricta cuáles son las cantidades que no debemos superar. Y fíjense que en el caso de los nitritos pues son cantidades muy bajas. Además, los nitritos no deben utilizarse como aditivos en alimentos que vayan destinados a niños menores de 3 meses. Es decir, que desde el punto de vista de aditivo, estas sustancias químicas no pueden emplearse en los potitos o en los alimentos que vayan destinados para alimentación de estos niños. Evidentemente, ni en las aguas para la reconstitución de leches, ni nada relacionado con ello. Estas son las recomendaciones. Si estas son las recomendaciones es porque algo hay, una alerta hay. Y si están para los bebés es porque también para el ser adulto hay un peligro. Lo que pasa es que la población más susceptible son los bebés, por lo que les decía. Pero también los ancianos. Los ancianos también son una población con alto riesgo para estas reducciones. ¿Qué es lo que pasa en la agricultura? Porque la agricultura, como les decía antes, es uno de los focos más contaminantes hacia las aguas por el empleo en la agricultura convencional de estos fertilizantes, de estas sales nítricas, y porque también, pues, aparte de contaminar las aguas, pueden acumularse estas especies en los alimentos. Vamos a ver qué sería un sistema de fertilización nitrogenada en agricultura convencional. Pues miren, cuando se realiza una fertilización convencional, se realiza principalmente en forma de sales, como puede ser la urea, sales amoniacales o sales nítricas. Estas formas llegan al suelo y tienen que sufrir una transformación principalmente al ion amonio y después una nitrificación a la parte nítrica. ¿Por qué? Porque la planta lo que absorbe es principalmente el nitrógeno en forma de iones nitratos. Algunas especies vegetales, como por ejemplo el arroz o algunas variedades de cítricos, absorben también algo de nitrógeno en forma amoniacal, pero principalmente el nitrógeno se absorbe en forma nítrica. De manera que, fíjense, este nitrato que no sea absorbido por la planta
En condiciones de humedad, al ser altamente soluble, se lixivia y pasa a contaminar los acuíferos, como les decía antes, o bien a formar parte, si se queda de forma residual en el suelo, como contaminación de los suelos. Aparte, el nitrógeno pues lo vemos ahí en una serie de transformaciones, también se puede volatilizar, y luego veremos qué es lo que pasa en la planta. Vamos a observar ahora qué sería un sistema de fertilización ecológica, donde, miren, principalmente la fuente de aporte de nutrientes al suelo se realiza en diferentes formas de estiércol, más o menos compostadas. Y este estiércol tiene que sufrir determinados procesos como la humificación hasta llegar al humus, la mineralización en el cual ya encontramos las formas amoniacales y por último la nitrificación, porque en el proceso ecológico, en el sistema de fertilización ecológico, también las plantas absorben los nitratos en formas, o sea, el nitrógeno en formas nítricas. Este proceso es un proceso que depende exclusivamente de la microbiología del suelo. Es decir, que si nosotros tenemos un suelo inerte, un suelo erosionado, en el cual no tenemos biología, no tenemos los microorganismos encargados de realizar todas esas transformaciones, pues no se llevan a cabo. Un suelo vivo es un suelo que tiene microorganismos y es un suelo capaz de llevar a cabo todas esas transformaciones. De manera que eso es un proceso lento en el suelo, es un proceso también gradual en el suelo, un proceso que dura, depende de las condiciones atmosféricas, de temperatura y también de las condiciones edáficas y microbiológicas del suelo, pues puede llegar a durar alrededor de unos 2 meses, entre 2 y 3 meses. De manera que en el proceso ecológico se van aportando gradualmente los nitratos a la planta, nitratos que ya la planta también de forma gradual irá absorbiendo. Evidentemente, si hay un exceso de nitratos porque estas condiciones no se hayan realizado en la manera adecuada, pues los nitratos también los tendremos en exceso, también se lixiviarán y también formarán parte de la contaminación de los acuíferos. ¿Qué es lo que pasa en la planta? Bueno, pues en la planta lo que ocurre es que esos nitratos se acumulan en la vacuola y sufren una serie de transformaciones enzimáticas, entre las cuales pues tenemos una enzima que es la nitrato reductasa, encargada de que este nitrato pase a nitrito, y la nitrito reductasa encargada en que este nitrito pase a ion amonio. Y una vez lo tenemos en forma de amonio, ya puede pasar a las formas amínicas y formar parte de las proteínas, porque la principal función del nitrógeno en los alimentos es llegar a formar ese nutriente tan valioso como son las proteínas, formado principalmente por enlaces peptídicos, enlaces de aminoácidos. Bueno, pues fíjense, este proceso enzimático está regulado pues por 2 enzimas como